Hablar de emperadores es asociar de inmediato a Japón y a China. Sin embargo, nunca se habla o se sabe de algún emperador coreano. Y aunque para finales del siglo XIX sí llegó a existir un monarca bajo esa designación, es algo que pienso abordar al final del video. Lo cierto es que hoy día pienso explicar por qué durante el 90% de la historia de Corea no existió la figura imperial a pesar de contar con el ejemplo de sus dos vecinos. Todo comienza en el siglo VI, en el periodo conocido como los Tres Reinos de Corea. Como su nombre explica, para esos años la península se encontraba dividida en tres grandes reinos: Goryeo, Silla y Baekje. El caso que hoy día nos interesa se gesta en el reino de Silla. Como en muchas otras zonas, el origen de este reino fue una confederación tribal, hasta que para el siglo IV centralizaron el mandato bajo la figura de un líder o marikpan, cuyos poderes pasan a ser heredados por sus descendientes. Las funciones del cargo se vuelven más fáciles de entender cuando en el año 503 el marikpan adopta el título chino de Wang o rey a secas. También para estos años el confucianismo ya contaba con una sólida presencia dentro de los tres reinos. Es por ello que, emulando los estatutos dados por el gran Confucio, la sociedad de Silla pasa a ser altamente estratificada y aristocrática. El modelo que utilizaban para ello era la jerarquía del hueso. Para Silla, este sistema era trascendental desde el nacimiento de cada uno de sus ciudadanos. En palabras de algunos autores, este era el factor más decisivo en la sociedad de Silla. En fases tempranas, el sistema estaba compuesto por 2 huesos y 6 cabezas. Cada uno de estos niveles era hereditario a perpetuidad. La asignación de títulos oficiales acordes al modelo chino solo podía distribuirse en función del rango al que se pertenecía. Dicho sistema es extenso, y cada uno de los rangos tiene su aspecto de interés. Pero ahora basta con explicar los 2 rangos más importantes. El primero de ellos era el Songgol, o hueso consagrado. A él pertenecía la familia Kim, es decir, la familia real de Silla. El segundo rango era el Chingol, o hueso verdadero, y en él se encontraban los parientes lejanos de la familia Kim, o nobles de antiguas comarcas conquistadas por Silla. Acorde a la política de su tiempo, solamente estos rangos podían formar parte del Consejo de Nobles o Hwabek. Otro elemento interesante es que este sistema jerarquizado determinaba con quién se contraía matrimonio, qué colores se debía usar y qué telas se debían vestir, en qué zona se podía habitar, entre otras cosas. Es por ello que según la jerarquía del hueso, era fácil distinguir a qué rango se pertenecía a simple vista. Pero el sistema hubo de tambalearse cuando para el 632 el rey de Silla de aquellos años no dejó descendiente alguno. Ante la falta de un descendiente directo, 2 reinas poseedoras del hueso consagrado sucedieron el trono. Sin embargo, había muy poco por hacer, y para finales de siglo el Songgol, rango más alto de la jerarquía, deja de existir. A partir de entonces, todos los reyes de Silla pasaron a ser poseedores del Chingol, el mismo rango de la alta nobleza. Dado que los reyes ahora compartían el mismo rango de la alta nobleza, no existían pretensiones de divinidad como si las hubo en el Japón y China de aquellos años. Era imposible divinizarse cuando de manera tangible se pertenecía al mismo rango de los demás nobles. Y es ahí donde, a criterio de muchos académicos, la idea de un emperador no pudo encontrar sustento. Japón contaba con el linaje ininterrumpido del emperador Jimmu. China contaba con el trono celeste. Pero Corea había sido despojada de su hueso consagrado. La legitimidad fue puesta a prueba a tal punto que los reyes de Silla estuvieron de acuerdo en someterse a la dinastía Tang solo para que el emperador de China les legitimase frente al poder de la alta nobleza. Dado que su posición seguía siendo frágil, no fue extraño que los reyes establecieran alianzas con el rango inferior para así arrebatar la mayoría a los nobles. Estas disputas fueron las que llevaron a Silla a la desaparición. A Silla le siguieron otros reinos, pero ninguno decidió romper con aquel antiguo esquema. La explicación a esto puede estar en el propio confucianismo y su tenaz resistencia al cambio. En un país tan confucionista, esa idea era muy difícil de implementar. Eventualmente sí hubo un emperador coreano,
pero solo se proclamó hasta 1897. Eso es muy poco tiempo para asociar al país con una figura imperial. A eso hay que sumar que el puesto solo duró 12 años, dado que un noble y poderoso Japón anexó a la península coreana en 1910. ¿Con ganas de saber más? Les invitamos a ver nuestro siguiente video. Entre tanto, no está de más dejar un like, un comentario y suscribirse a nuestro canal, además de compartir este video con todos aquellos que desean conocer la historia de Asia y demás confines de nuestro planeta. Sin más, muchas gracias.